Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo bloque entre tiempos se va a llamar. Entre tiempo. ¿No es cierto? Con nuestro querido amigo Albado, César, que es en realidad la historia del deporte. Así es. ¿Cómo le va, Armando? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, realmente hemos decidido introducir dentro del programa sí, algo que fuese distinto a lo que es la política y lo que es todo lo que hacemos siempre habitualmente. Sí. Poner un micro, no deportivo, sino de la historia del deporte. Así es. Así es un orgullo, bueno, esta convocatoria, Armando, en su programa de tantos años. Y bueno, y tiene que ver con la política, el deporte. 25 años. 25 años. Usted no había nacido todavía. No, sí. Ya había nacido. Bueno, el deporte tiene que ver con la política, está involucrado con la política, sin dudas, y hoy decidí arrancar teniendo en cuenta que le propuse a usted también, y le pareció muy bien, estamos en el mes de abril, el 2 de abril, el Día de las Malvinas, y que tiene que ver este mes con este tema, relacionar el primer bloque con la selección argentina de 1982. Que tenía como plataforma y como base el plantel de 1978, justamente dirigido por César Luis Menotti. Campeón del mundo. Campeón del mundo, y que luego ganó con el juvenil en el 79 el campeonato en Japón. Juvenil. Y fue el primer mundial, 1982, donde Diego Armando Maradona, quien había sido desafectado en el 78, jugó su primer mundial. Y nada más ni nada menos, junto a Kempe, el Tolo Gallego, Olín, el Pato Fillol, muchos Ardiles, el Pitón Ardiles, jugadores que fueron la base del Mundial 78, como Bertoni también, y por eso creo que es un lindo tema, porque es una selección que no se habla mucho, y en la cual creo había muchas expectativas, teniendo en cuenta que se venía de ser el campeón del mundo, y tuvo que lidiar Menotti con el tema del proceso, ¿no? Primero en el 78, diciendo que fue campeón de la dictadura, y ahora le tocaba Malvinas. Se había dicho en un momento que la selección argentina no iba a participar del Mundial, finalmente se decidió que sí, pero fue una mochila pesada llevar una guerra en el lomo, ¿no? Y creo que esto afectó en el desempeño del equipo. Arrancó con Bélgica. Venía como el campeón, debutó frente a Bélgica, que no era la Bélgica de ahora, que fue tomando forma y se fue insertando en el mundo a nivel futbolístico, era una selección más débil, y perdimos 1-0 en el arranque. En el segundo partido se le ganó a El Salvador, el segundo partido se le ganó a Hungría 4-1, el mejor partido de Argentina, y allí Diego Armando Maradona convirtió 2 goles, y luego le ganó a El Salvador en un partido que no fue tan bueno, pero se ganó 2-0. En El Salvador jugaba el Mágico González, un jugador notable también que Maradona admiraba mucho. Argentina termina clasificando como segunda, pero si le parece, Armando, vamos a escuchar y ver la palabra del flaco Menotti, que hace muy poco tiempo falleció, en lo que era la previa al primer partido frente a Bélgica. Luego de un entrenamiento hablaba así junto a Macaya Márquez de la selección. ¿Le parece? Adelante. Es un grupo muy especial, está todo marcado desde el comienzo del trabajo, pero siempre se necesita el aporte de una personalidad que signifique colaborar con el grupo en todo sentido. Usted sabe Macaya, y lo sabe el público, y lo saben los jugadores. Un campeonato del mundo está lleno de imprevistos, y si bien se comienza con un equipo, no se sabe lo que puede pasar en el segundo partido. Yo siempre tomo como ejemplo el caso de La Rosa, en aquel partido con Perú, cuando La Rosa no había ocupado el banco, le tocó entrar. Él siguió entrenando, siguió trabajando, fue una muy buena respuesta para nuestro equipo, y terminó dando la vuelta olímpica, porque entró en la vuelta olímpica festejando el campeonato del mundo, porque entró también en el alargue contra Holanda. Y entonces todos tienen que estar 10 puntos, porque, insisto, no sé lo que puede pasar en un campeonato del mundo tan duro como este, ¿no? Vamos, Patricio. Bueno, hasta allí la palabra del flaco Menotti, ¿no? Un hombre que admira mucho usted. Sí, señor. Yo creo que es el mejor, fue el mejor
director técnico de la selección. Yo soy más bilardista, pero respeto mucho a Menotti. Bueno, sí, de esa época los dos fueron mejores. Sí. Y los dos mejores fueron ellos. Sí. Ahora en este momento dicen, bueno, que no, que es Scaloni. Scaloni. Que para mí es una discusión, empieza a superar a ambos. Pero eso va a ser en otro programa. Está bien. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Menotti. Luego Argentina termina clasificando, como decíamos en el bloque anterior, segunda, no rindió de la manera esperada y termina clasificando a octavos de final, que no eran playoff, se jugaban de a 3 selecciones. ¿Qué pasó con esos playoffs? Más que playoff, dijimos que no eran, con ese segmento de equipos que le tocó jugar a Argentina. Bueno, primero perdió con Italia 2-1, que a la postre fue el campeón del mundo, ganándole la final a Alemania, y después termina perdiendo frente a Brasil 3-1. Hay que tener en cuenta que Argentina no había podido ni con Italia ni con Brasil en el Mundial 78. Fue la primera vez y la única donde Diego Armando Maradona fue expulsado a 5 minutos de terminar el partido frente a Brasil. Fue la única expulsión que tuvo Maradona en los mundiales. Maradona venía de ser campeón con Boca en el Metropolitano y había sido transferido previo al mundial al Barcelona, en una cifra importante, en 8 millones de dólares o de euros. Bueno, en ese momento era una cifra importante. Había mucha expectativa, no fue el mundial soñado, pero creo que el tema de la guerra pesaba también. Si bien arrancó en junio, que ya la guerra estaba terminando, pero fue un proceso que tuvo que soportar la selección. De esto hablaba uno que se incorporó y que terminó siendo figura en el Mundial 86, que surgió en News All Boys, Jorge Valdano, y Daniel Alberto Pasarela habla de cómo implicó la guerra en ese Mundial. ¿Le parece? Adelante. Salimos de Argentina, en donde los diarios daban una visión totalmente optimista de la guerra. Cuando llegamos a España, ahí empezamos a ver los diarios españoles y todo, y ahí empezamos a decir, uy, mirá esto, mirá qué pasa acá, mirá esto, mirá lo otro. Y ahí nos empezamos a preocupar un poco más. Nos dieron un documento con algunas instrucciones que tenían que ver con la comunicación, aquello que resultaba prudente decir si nos hacían alguna entrevista. Y debo decir que Menotti me dijo a mí personalmente que eso no sustituía nuestra conciencia. Bueno, hasta allí dos referentes, ¿no? Daniel Pasarela, que después no puede jugar el Mundial 86 por un problema intestinal, y Brown termina siendo figura en ese Mundial, y Valdano, que comenzaba, bien digo, a aparecer y termina siendo figura en el Mundial siguiente. Creo que tocar la selección del 82 me parecía un tema importante, lindo, para arrancar, porque es una selección que no se habla mucho y en la cual había cifradas esperanzas para ser campeón y no se pudo. Muy bien. Nos vinimos. Bueno, por supuesto que en las próximas ediciones de Entre Líneas vamos a tener otras no solamente el fútbol, sino otras disciplinas de todos los deportes. Sí. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, en cuanto a la actualidad, le digo, mañana partido importante para Central, visita Platense a las 20:30, así que bueno, estaremos atentos a ese partido. Resultado. Perfecto. Le dejo un abrazo, Armando, y gracias por la convocatoria. No, al contrario, gracias a ustedes.